Saludos amigos que nos siguen cada domingo aquí en Desafío. Los incidentes que se produjeron hace unos días en la frontera con un grupo de dominicanos donde estaba el doctor Pedro Ureña han puesto en el tapete, han provocado que la población dominicana y sobre todo los medios de comunicación, las personas que opinen, vuelva a hablar de la frontera, su problemática, la situación y hasta de posibles soluciones. Por eso, en el Congreso Nacional, específicamente en la sesión del Senado, varios colegas senadores hablaron del tema para llamar la atención, primero, de la situación real de la frontera y segundo, de las opiniones de cada uno de nosotros de qué debe hacerse para mejorar la zona fronteriza, puesto que es una área muy especial que quizá no es comprendida por muchos sectores importantes de la sociedad y es importante que podamos todos unirnos para ver si logramos tanto el desarrollo de la zona fronteriza como lo que es provocar de una manera u otra una área mucho más pacífica, una área mucho más productiva y una área que haya una seguridad como queremos cada dominicano. Por eso queremos presentarle en este programa la palabra de esos colegas senadores para que usted le escuche, analice y también pueda sacar sus conclusiones. Esperen en breve para entonces ir al primer segmento con la palabra de 4 senadores. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hola, este es un boletín informativo. La Superintendencia de Bancos alerta a la ciudadanía para que no deposite su efectivo en entidades que no estén autorizadas a hacer captaciones. Llame a Prousuario de la Superintendencia al 809-685-8141, desde el interior sin cargos al 809-200-0290 o consulte nuestra página web y confirme cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Más información en un próximo boletín. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Ministerio de Educación. Este es un programa de asistencia a la población que garantiza ayuda rápida y profesional al ciudadano en situaciones de emergencia. Luego de una implementación exitosa en la ciudad de Santo Domingo, el 911 ya cubre el 58% del territorio nacional. En corto tiempo, este servicio se ha vuelto tan importante y efectivo que se hace difícil imaginarnos sin el mismo. Para finales de este año, esperamos que cubra el 68% de todo nuestro territorio y que siga creciendo hasta cubrir todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimas. Banreservas, el banco de los dominicanos.
En todas estas palabras que se han hablado con respecto a la frontera, ha quedado claro de que el tema, que la problemática tiene su profundidad, tiene sus complicaciones. No se trata solo de hablar, como algunos al principio quisieron decir, de que es un problema de seguridad militar. La seguridad militar es un aspecto que, a mi entender, en estos momentos está superada y se viene haciendo como debe hacerse. Pero hay otros elementos esenciales. Primero, que lo que ocurre ahí no depende de los dominicanos, depende de las donaciones. Segundo, que la población dominicana está dividida en torno a qué hacer sobre este problema haitiano. Si debemos nosotros aplicar nuestra ley de migración, nuestra dureza en la zona fronteriza, como hace cualquier país, o si debemos ser flexibles, como dicen otros sectores de la propia sociedad dominicana. Por eso el tema hay que debatirlo y pienso que finalmente tenemos todos los dominicanos que ponernos de acuerdo. Vamos en este segmento entonces a escuchar a 4 senadores que plantearon su punto de vista respecto a este tema. Primero vamos a ver al senador de Pedernales, el senador Dionis Sánchez, luego al senador de la provincia de Azua, Rafael Calderón, luego vamos a ver al senador y vocero del PRM, Santiago Zorrilla, de la provincia de Ceibo, y por último, en este segmento, vamos a ver al senador de la provincia Hermana Mirabal, Luis René Canaán. Veamos entonces la palabra de estos 4 colegas senadores. Lo primero es, con este tema de lo sucedido el pasado domingo, es aclarar que no fue en Pedernales que sucedió. Ellos salieron de Bahía de las Águilas y entonces ya sucedió donde la colega Sonia refería. Y yo voy a hablar de la parte de la frontera que yo permanentemente estoy en ella y conozco. Sí, fue entre Dajabón, sí, Pirulí es... Exacto. Presidente, estos acontecimientos pasan permanentemente en la línea fronteriza. 11 de noviembre del 2009, Fuerzas Armadas investiga agresión a cuarteles militares en Pedernales por los haitianos. Junio de 2013, haitianos hieren de gravedad a agentes de Cefrón y lo despojan de su fusil. En enero de 2015 me tocó a mí vivir el secuestro del consulado dominicano en Anzapitre y una cantidad de ciudadanos dominicanos de Pedernales porque habían apresado una embarcación haitiana en aguas dominicanas, y así es que ellos reaccionan. Y duramos 2 días, 1 de enero del 2015 y día 2 de enero del 2015, 2 días bregando con esa situación, secuestrado el consulado dominicano en Anzapitre, Haití, y 7 dominicanos que también fueron secuestrados por ellos, y finalmente hubo que hacer un intercambio, buscarle las yolas y entregárselas. Varios agentes han sido agredidos por haitianos. Listín, 12 de agosto del 2015. Agreden miembros de la seguridad fronteriza y lo despojan de armas de reglamento. Julio del 2016. 9 de febrero de este año, haitianos hieren y roban fusiles a militar en puesto de Pedernales. Nosotros tenemos 20 años reclamando por una mayor atención para toda la línea fronteriza. Tenemos 20 años hablando de dominicanizar la frontera. Tenemos 20 años diciendo que este país deje de vivir de espalda a la frontera. Tenemos 20 años pidiendo que se creen condiciones de empleo, fuentes de empleo para toda la línea fronteriza, para que los dominicanos podamos seguir viviendo allí y no venir a las grandes ciudades a crear los cordones de miserias. Solamente quiero llamar la atención y resaltar algunos aspectos de la frontera sobre este tema. En primer lugar, recordar que no estamos en la era de Trujillo, que Trujillo se le acusa de haber matado a más de 15.000 haitianos
en el año de 1937 y que lo pagó a 50 centavos de dólar por cabeza. No estamos en esa época. Pero le voy a decir sencillamente lo siguiente. Yo recuerdo del presupuesto, mi amigo Paliza, que solamente para reforestar 700.000 tareas, de las cuales hay más de 300.000 tareas en la frontera, hay disponible y está en marcha esa inversión, más de 7.000 millones de pesos. Pero es la primera vez que la frontera tiene carretera buena y asfaltada, y tiene muchos caminos vecinales arreglados, reconstruidos, y tiene escuelas, y tiene centros médicos, y tiene hospitales, muchos de ellos recién inaugurados. Es la primera vez que los productores de la frontera tienen acceso al crédito del Banco Agrícola en los últimos años. Es la primera vez que la gente de la frontera, los más pobres, están recibiendo de manera directa la asistencia social. Es la primera vez que la frontera cuenta con más vigilancia de las Fuerzas Armadas. Nunca en la historia de este país había visto más vigilancia en la frontera que en el día de hoy. Los militares de alto rango, incluyendo al ministro, presentes físicamente en la frontera. Y oigan lo que voy a decir. Yo hablo creol, viví en un batey, conozco la frontera de cabo a rabo, toda la cordillera y toda la zona de la carretera internacional. Y le voy a decir que hoy en día, los que si están entrando a República Dominicana, les aseguro que no es ni el 20% de lo que ocurría hace 8 o 10 años atrás. Porque si usted se iba a cualquier comunidad de la comunidad central en este país, usted veía cómo pasaba la fila de haitianos y haitianas, hombres, mujeres y niños, bajando por toda la cordillera para llegar a una población y de ahí llegar a la capital. Eso ya no ocurre tan fácil. Nunca ha habido más controles con tecnología en la frontera que hoy. Pero además, señores, yo creo que entre nosotros no debemos decir nunca que aquí hay 3 millones de haitianos. Oigan, el último censo que se hizo, todos los extranjeros que hay en el país, no llega al 1.000.000. Y de haitianos se entiende que lo que hay son 700.000. Cuando ustedes hablan de 3 millones de haitianos en el país, yo creo que no sabemos lo que estamos diciendo. Yo no he pedido nada que el Estado Dominicano no pueda hacer legalmente. He pedido lo que hace todo Estado. Es imposible que duren 3 horas con ciudadanos dominicanos secuestrados, aún sea dominicanos que lo estén haciendo, sean chinos, sean japoneses. No he dicho porque sean haitianos. Si hay una provincia que tiene una influencia haitiana grande, se llama mi provincia. Nosotros, por las condiciones que tenemos de ser colonia cañera, tenemos una gran cantidad de haitianos desde que el mundo es mundo. Y convivimos con ellos en paz y tranquilidad. Ahora, usted no me puede decir, porque estamos hablando de la frontera, y yo estoy de este lado de la frontera. Yo estoy hablando de la línea divisoria que divide Haití con República Dominicana en los 548.000 kilómetros que tiene el territorio dominicano de la media isla que compartimos con nuestros hermanos haitianos, que tiene que ser protegida y con seguridad nosotros los dominicanos, donde no puede existir un área donde se pueda actuar como que es un territorio de nadie y secuestrar ciudadanos dominicanos, chinos o japoneses que estén en el país. Y que usted me diga que militares llegan, se apersonan al sitio, no pueden actuar porque son pocos, pero tampoco tienen la libertad porque no hay cobertura de celular ni de radio para llamar, que no creo una cobertura de radio tiene que haber, para llamar refuerzo. Cuando le digo llamar refuerzo no es para que vayan a ametrallar, es a someter a la obediencia a aquellas personas que están delinquiendo. Ese es un delito de lo más penado en el mundo, el delito del secuestro. Y eso es un secuestro. Tener 3 horas a una cantidad de ciudadanos dominicanos, allí un grupo de bandidos, porque ellos dicen voy a secuestrar a esta gente en este momento y no hay quien me detenga. Lo que yo digo es que en ese momento los militares pudieron llamar, llega un helicóptero, llega un contingente militar y lo somete a la obediencia. Y hoy estuvieran en los tribunales dominicanos respondiendo por secuestro. Y eso es lo que hace cualquier nación para proteger sus ciudadanos o sus extranjeros que estén en su territorio, para proteger su territorio. En mi humilde carrera legislativa en estos años, nunca había visto una mayor participación y proactividad hacia el interés nacional
de parte de las Fuerzas Armadas Dominicanas, como ha sucedido en los últimos años. El alto mando militar está permanentemente en la frontera. Si antes lo hacían, lo divulgaban menos, pero ahora por lo menos se divulga más y no pasa una semana sin que uno se entere de que un alto jerarca militar, jefe, llámese comandante general del ejército, el mismo ministro de las Fuerzas Armadas, esté permanentemente visitando la zona fronteriza. Sin embargo, de este incidente hay que sacar enseñanza. No podemos tener la cabeza caliente para abordar un tema de interés nacional que no solamente toca a la parte fronteriza, sino a toda la nación dominicana. Etapa republicana, post-dictadura, no ha habido un gobierno que haya mirado más a la frontera, pero no es la parte gubernamental, que debe ser el Estado con todas las fuerzas sociales y todas las fuerzas vivas de la nación, que estemos monolíticamente y que este sea un tema que no sea politizado por la coyuntura, sino que sea un tema tratado con pinza y dejarlo a que lo manejen que la Constitución de la República le establece responsabilidades específicas. Por lo pronto, y con esto concluyo, ratifico mi confianza en el gobierno dominicano y que se va a seguir abriendo en base a la Constitución de la República y sumar sectores progresistas de la nación dominicana para que definamos un plan más allá de la Estrategia Nacional de Desarrollo que nos haga ver a nosotros que estos incidentes van a seguir sucediéndose, pero hay que tratar de reducirlo a la mínima expresión con sapiencia y con confianza en las Fuerzas Armadas Dominicanas, que deben evaluar este incidente y sacar enseñanza, como ya lo han hecho, si ha habido alguna falla que tomen los correctivos del lugar y que no vuelva a suceder que un dominicano se sienta inseguro en una parte de la nación, llámese la frontera, llámese el centro o llámese cualquier parte. Pero nosotros expresamos nuestra confianza en el gobierno y en el alto mando de las Fuerzas Armadas. Gracias, presidente. Como antes le dije, no cabe duda de que no estamos unificados. En estas 4 posiciones vimos que no son uniformes. Por eso yo he planteado de que en algunos temas sobre lo que es el aspecto haitiano, es decir, la zona fronteriza y nuestra relación con ese país, que siempre vamos a ser 2 países vecinos, pues formamos una sola isla, hay que ponerse de acuerdo. De manera que en este primer segmento vimos que no todo el mundo plantea lo mismo respecto a este tema. Vamos a una pausa comercial para volver entonces aquí con Desafío. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Ministerio de Educación. Ya han sido entregados 37 centros de diagnóstico y atención primaria de un total de 50 que están en construcción.
El Servicio Nacional de Salud está trabajando para poner cerca de 200 unidades de atención primaria al servicio de la población. Tanto los centros de diagnóstico como las unidades de atención primaria descongestionan los hospitales y garantizan la atención médica oportuna cerca de casa, mejorando directamente la vida de los dominicanos. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. En este segundo segmento escuchemos entonces la palabra de 3 senadores. Primero están las palabras de quienes hablan, esa es la posición personal que tengo, lo ofrezco y espero que todo el que tenga algún comentario, sea de apoyo o sea diferente, me lo exprese, pues estamos en un momento de analizar y discutir las ideas para buscar lo mejor. Están las palabras del senador por Puerto Plata, de José Paliza, quien es el presidente del PRM, y está también la palabra de la senadora fronteriza, presidente de la Comisión de Frontera, de Sonia Mateo. Veamos entonces la palabra de nosotros 3, donde plantearemos cada uno nuestros puntos de vista. El único presidente que pasó la parte más difícil, que caminó la parte más difícil de esa frontera, fue el presidente Danilo Medina en este año. Desde Macasía, y si vemos el mapa, Macasía es donde termina, que llaman las 2 bocas, hasta Restauración, lo caminó por carretera. Un día de esto quiero presentarle ahí para que vean cómo es esa carretera internacional. La gente no se imagina lo que es una emplanada de tierra así, toda pelada, y un hilito que se ve, esa es la carretera. La pasó hace 4 meses el presidente para verlo en persona. Ahora, ¿cuál es el problema fronterizo? Es que no es de la Fuerza Armada, ni tampoco del gobierno, es de la sociedad dominicana. Si nosotros, por ejemplo, si hubiese dado un conflicto ahí y los haitianos y los militares hubiesen herido un solo haitiano, hoy tuviéramos nosotros una gran parte de la sociedad criticando a la Fuerza Armada y al gobierno. Y debo decir, porque hay que hablar con toda la responsabilidad, hace unos meses el arzobispo Osoria dijo que la persona debe estar en el lugar donde mejor puede estar. Es decir, que el haitiano puede estar aquí. Y yo me pregunto, ¿él va a Roma sin pasaporte? Yo quiero saber eso. Usted ve una parte de los comunicadores importantes de lo que opinan en el país, usted ve cómo hablan. Pero todo el que ha influido por las embajadas de Estados Unidos, de Canadá y de Francia, también tiene ese sentido. Es decir, hay una gran parte influyente de la sociedad que no está de acuerdo, colega Zorrilla, que los militares actúen como debían actuar. Estamos de acuerdo que hay que actuar con la fuerza, pero que hay que actuar con la protección, con la fuerza determinada. Pero si se hace eso, si se actúa como tiene que actuarse, la sociedad está dividida. E incluso en lo que es el Tribunal Constitucional, que emitió una gran sentencia, ustedes vieron que el presidente tuvo que dedicarse a eso y dejar todo, con una sentencia tan importante que era y es para nosotros. Entonces el problema no es del gobierno, el problema es, como dijo el colega Luis René, que nos unamos la sociedad para un plan, y creo que Dios le habló de 30 años, un plan para poder entonces nosotros enfrentar ese problema. Ahora, ¿vamos a contener y vamos a controlar la zona fronteriza solo con los guardias? No, es con el desarrollo económico que decía Dionis. Nosotros aquí aprobamos una resolución en el 2015 para que se revise de una punta a la otra todo lo que corresponde a Haití y lo que corresponde a nosotros. Mencía de Pedernales tiene que tener 80-90% de haitianos. Ese pueblo está tomado de haitianos, de Pedernales, pero también las aguas de Lepiña. Y hay casos que lo conocen pocos dominicanos, que hay una excepción de Pedernales, de Dajabón, que posiblemente ni Dajabón se sepa que era de nosotros en el protocolo y quedó de nosotros. Y 10 años después del protocolo,
vino un problema con el río y se quedó de aquel lado. Y allá el cura es haitiano, el alcalde es haitiano, una sección que es de Pedernales, que es de Jabón. Entonces, cuando usted revisa, hemos ido perdiendo tiempo. ¿Qué ocurrió cuando se firmó el protocolo en el 36, colega Nova? Fue que cuando se firmó ese protocolo, toda esa parte de ahí que correspondían casi a Elías Piña, hincha era de Elías Piña, y en la parte más norte debía corresponder a Dajabón. Toda esa zona de ahí, cuando fueron a revisar, era haitiano, todo el mundo era haitiano, y hubo que dejarle esa parte a ellos. Si nosotros hoy no actuamos, en 20, 30 años, va a haber otro protocolo y va a haber que dejarle eso. Si usted revisa la ley 2801, puede decirse lo que se diga. Esa ley ha servido para una empresa en lo esencial. Una sola empresa, la de Santiago Rodríguez. Las otras son cositas en el noroeste. Y para el sur no hay nada. Había un asunto de unos rones aquí en Bauruco y lo tumbaron los mismos empresarios. Es decir, hay un boicot de lo que domina la sociedad dominicana a nivel del empresariado contra esa zona fronteriza. Fijémonos nosotros, con las dos provincias de Santiago Rodríguez y de Bauruco, representamos el 23% de la superficie. Repito, el 23% de todo el territorio nacional está entre esas 5 provincias y estas 2 provincias. Vamos a desarrollarnos nosotros como república con el 23% abandonado. Entonces, para mí, el problema no es sencillo. El problema no es solamente de guardia. Ahora mismo, por ejemplo, en parte de la zona fronteriza, se está desarrollando de parte del presidente unos proyectos agroforestales extraordinarios. Y tuvimos una reunión que estuvo Calderón, estuvo Paula, estuvo Juan Orlando, que con el presidente, y ya se han sembrado más de 300.000 tareas, gran parte de eso en la frontera. Esa siembra que se está dando ahí, solamente para que tengamos una idea, Hondo Valle y Juan Santiago, que son de Elías Piña, va a producir, cuando estén en plenitud, como en 2 años y medio, 25 millones de dólares en café, madera y aguacate. Entonces, mi conclusión son 2 puntos. 1, que nos unamos nosotros como país para tomar una estrategia. 2, que hagamos eso que dice Diony, desarrollar la frontera económicamente, para que sea esa más humana, entusiasmada por la tierra, que no la abandone, la que pueda entonces proteger nuestra zona fronteriza. Es un tema demasiado importante el que han traído los senadores fronterizos, que obliga a nuestra intervención y dejar aquí muy bien sentado nuestra opinión sobre este tema. Si la República Dominicana y quienes los gobiernan no asumen una actitud diferente en relación a nuestra vinculación fronteriza y nuestras relaciones bilaterales, los dominicanos seremos extranjeros en nuestra propia tierra. Es más, en algunas partes del territorio nacional ya lo somos. Y en las intervenciones de los senadores fronterizos, lo único que queda en evidencia hoy es que el gobierno dominicano no tiene un plan para con la frontera, ni tampoco tiene la frontera como prioridad. Es más, en el proyecto de presupuesto que circula en este Senado de la República y que se conoce para el año próximo, la frontera, la protección fronteriza apenas tiene 300 millones de pesos contenido en él, al tiempo en el que la seguridad del metro de Santo Domingo y de un famoso teleférico tiene 273 millones. Cuidar 376 kilómetros lineales de frontera apenas tiene 20 millones de pesos más que cuidar el metro de Santo Domingo. Y no quisiera referirme a otras entidades, algunas de las cuales jurídicamente son hasta inexistentes, que tienen un presupuesto hasta 3 y 4 veces mayor que la inversión del gobierno dominicano en la seguridad de la frontera. Este gobierno, el gobierno dominicano, y quizás ha sido históricamente así, no tiene interés por la frontera, ha vivido a espaldas de la frontera. Es más, en el presupuesto que vamos a conocer para el año próximo, en materia de fomento al trabajo, a políticas públicas y al sector agropecuario, apenas para la frontera se estipulan 75 millones de pesos. Escuchen bien, la inversión del gobierno para estimular
inversión, políticas públicas, trabajo y agropecuario son 75 millones de pesos. No hay interés por la frontera. Si nosotros no cambiamos esa dinámica, si no asumimos las responsabilidades del lugar y si no le colocamos a nuestros cuerpos de defensa nacional las herramientas adecuadas, no tendremos forma de garantizar cuidado de la frontera, ni mucho menos poder controlar el flujo migratorio que se da día a día hacia el territorio dominicano. Que el doctor Pedro Ureña, que es un médico de mucho prestigio en lo que es la medicina de cardiología, mi cardiólogo, el cardiólogo de mi familia, que si sé que él está por ahí, yo voy a buscarlo y salimos bien, de verdad. Pero sí quiero decirle que todo el que ha recorrido por la internacional, en primer lugar, que lo que está diciendo no es así, le faltan a la verdad. La frontera no está así, lo que pasa es que es muy bueno opinar en cuatro cristales. Y es muy bueno hablar, porque cuando no hay noticias tú hablas de lo que sea. Si es tal vez Sonia Mateo que está por ahí, no se habla mucho de eso. Pues soy una mujer de campo, soy una campesina. ¿Qué es lo que van a hablar de eso? Pero las cosas no son así como se dicen. Todo el mundo sabe, y que me escuchen bien los capitalinos y que me escuche bien el país. Todo el que coge la internacional sabe que una curva entra a la República Dominicana y sale y entra a Haití, y sale y entra a la República Dominicana y sale y entra a Haití. Entonces, por eso es que se llama carretera binacional. Por eso fue que yo dije que el único presidente que se atrevió después de Trujillo a pasar por la carretera binacional, internacional, fue el presidente Danilo Medina. Yo no sé cómo él se atrevió. Porque, presidente, cuando en Dajabón me dicen a mí en Navarrete hay huelga, yo le digo, mira, mi hijo, no nos vamos por ahí porque hay huelga. Entremos a Capotillo cuando hay huelga, entremos a Villamella cuando hay huelga, señores. Cuando los haitianos están alegando una ilegalidad de ellos actúan a veces con violencia y actúan con huelga y quemando goma. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una autoridad realmente a quien ir a quejarse para que le resuelva su problema. ¿Qué pasó ese día? Bueno, mi querido doctor, una excelente persona, y como médico ni hablar, venía con unos acompañantes, supuestamente su hermano y otros, venían monteando. Oye, cuando tú vas para la internacional, cuando yo voy, que viajo a carrera de yegua donde mi familia, yo le digo en la Fortaleza de Restauración, mira, llámate para allá, a ver cómo está eso por ahí. Siempre lo he hecho. Entonces, yo le digo con esto a todos, el que me esté escuchando, que nunca pasen así por ahí, sin revisar cómo están las cosas, sin saber cómo está eso. Porque además es un callejón sin salida. O te vas por la barranca que está del lado dominicano, el de Ricadero, o te vas para la loma que corresponde a Haití. Porque hay un desnivel en el terreno. De este lado son jardas y de este lado son lomas. Entonces, señores, eso pasa todos los días. Esa cuestión de las huelgas, porque reclamo de los haitianos en la frontera, eso pasa todos los días. ¿Qué pasó ahí? Bueno, le agarraron dos motores, habían dos soldados, le agarraron dos motores a dos haitianos que le llevaban sin papeles. ¿Qué le dijeron los soldados? Mira, regresan a buscar los motores con los papeles. ¿Por qué? Porque se pasa mucho motor y vehículos robados para aquel lado, entonces ya las cosas no están como antes. Entonces la gente se pone a hablar, mire, ahí pasó un caso en tiempo atrás que tuvo que ir Jaime, mi esposo, mi hijo Jaimito y Marciano, y participaron en lo que fue resolver el problema. Un señor dominicano viene de Haití, oye, lleno de gu, amarrado así, roteada la pierna, llena de gu por los zapatos. ¿Qué buscaba ese dominicano para allá y viene con todo ese dinero así? Dinero haitiano. Entonces, eso está mal. ¿Qué hicieron las autoridades? Que lo agarraron preso, porque es así.
Si usted está en frontera, usted sabe que usted está en frontera. Yo iba para Cabo Haitiano y había una huelga grandísima en Juana Méndez y el síndico haitiano estaba acostado en el puente. Y yo le dije, alcalde, mire, es Sonia, yo voy para Cabo Haitiano. Es Sonia. Y de una vez, dejen pasar Sonia, con una bulla. Entonces, siempre, señores, los haitianos y también los dominicanos en algunas comunidades, cuando sienten inconformidades también lo hacen. Entonces, esta cuestión y esta bladera de que la frontera, yo le invito a los capitaleños, especialmente a nuestros queridos comunicadores, para que participen y vean realmente cómo es su país, que vayan a la frontera. Vimos entonces en estas tres posiciones, primero la posición de la senadora Sonia Mateo, quien plantea de que la zona fronteriza es una zona con sus dificultades como cualquier zona del país. Es decir, que hay áreas que no tienen la seguridad, como podríamos decir Capotillo en un momento dado, podríamos decir Azusa en un momento dado, de que no se puede esperar que la zona fronteriza, la línea fronteriza, tenga una seguridad total cuando ni siquiera el país ni el mundo la tiene. Vimos el planteamiento del senador por Puerto Plata, que se centralizó en lo que él entiende deben ser los fondos para la frontera, para la seguridad fronteriza. Y está el planteamiento de quienes hablan, que como ya he dicho, entiendo que el asunto tiene varias aristas. Tiene la arista que dijo el senador Dionis Sánchez, que lo vimos, fue el primero que habló, que vimos que habló de la necesidad de desarrollar la frontera. Vimos la arista que él ha planteado de que hay aspectos de los dos países. Estamos hablando de la necesidad de tratar entre los dos países de hacer la carretera, la parte de la comunicación, que es muy difícil la comunicación, sobre todo telefónica. Vimos también, y es muy esencial para todos nosotros, de que sepamos todos de que hay que trabajar para que el dominicano se quede ahí en la zona fronteriza. Ahí planteé, como ustedes escucharon, la importancia de que el presidente siga ampliando los proyectos agroforestales, que ya lo empezó en algunas áreas de la zona fronteriza. Se estiman que alrededor de 300.000 tareas de estos proyectos de café, aguacate, mango, madera, son parte de la zona fronteriza. De hecho, Hondo Valle y Juan Santiago, de la provincia de La Piña, tienen 100.000 tareas de estos cultivos, lo que implicaría que los dominicanos con cultivos rentables como son estos rubros se quedarían ahí. Vamos entonces a una pausa comercial para venir con el último y tercer segmento. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a Prousuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en Prousuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en Prousuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Ministerio de Educación.
Ya han sido entregados 37 centros de diagnóstico y atención primaria de un total de 50 que están en construcción. El Servicio Nacional de Salud está trabajando para poner cerca de 200 unidades de atención primaria al servicio de la población. Tanto los centros de diagnóstico como las unidades de atención primaria descongestionan los hospitales y garantizan la atención médica oportuna cerca de casa, mejorando directamente la vida de los dominicanos. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. En este segmento vamos a presentar la palabra del senador por Valverde Mao, Manuel Guichardo, conocedor del tema, pues forma parte de una región donde hay 2 provincias que tocan con Haití. También vamos a tener la palabra del senador Félix Nova, que como una persona estudiosa conoce parte de este tema. Y por último, en este segmento tendremos entonces la palabra de Javier Luis Cabrera, senador de la frontera por la provincia de Montecristi. Es importante escuchar estas 3 posiciones, compararlas con las demás y entonces nosotros sacar una conclusión. Vamos entonces a escuchar a Manuel Guichardo, Félix Nova, Javier Luis Cabrera. Frontera significa límite de la patria. Y nosotros no estamos claros sobre nuestros límites de patria porque nosotros permitimos que todo el mundo entre y salga de este país como le dé la gana. Lamentablemente la política del Estado Dominicano es débil con respecto a la frontera y mucho más con respecto a nuestra relación con un país vecino. Es muy débil. Yo creí mucho en el gobierno del compañero presidente Danilo Medina cuando en un momento determinado al inicio de su gobierno descolló mucho la figura del ministro Montalvo, quien presidía la comisión con lo que fueron las comisiones bilaterales que se crearon para crear condiciones de amistad, de encuentro, de desarrollo entre los empresarios, entre el Estado dominicano, entre el Estado haitiano, en materia de seguridad, en materia de droga, de antiterrorismo, de esto, mucha chercha, mucho hablar, mucho disparate, en fin de cuentos se ha vuelto nada. Y aún así todavía vemos una amplia inversión en materia de lo que es nuestro ejército de la República Dominicana en puntos fundamentales de la frontera, como es el caso de Jicomé. Todo se ha vuelto nada, porque puede haber un muro de estrategia, puede haber un muro de logística, de políticas claras sobre la frontera. Todo es discurso. Nosotros tenemos que asumir como Estado, tenemos que asumir con responsabilidad y de manera fundamental, este Senado de la República tiene que asumir políticas claras con respecto a la frontera. Si hay una situación de crisis entre ambos países, a quien le toca dar la declaratoria de crisis es al Senado de la República, constitucionalmente hablando. Pues para que eso no se dé, demos una declaratoria de cuidado de la frontera. Avancemos hacia eso, hagamos las inversiones. Yo no sé cuántos senadores de este Senado que componemos en el día de hoy han visitado la hermana República de Haití. ¿Cuántos han tenido la oportunidad? Yo debo decirle a ustedes que yo tuve la oportunidad a raíz del terremoto que ocurrió en Haití y fui desde mi provincia, siendo gobernador, a llevar una cantidad de unos 13 furgones de comida, alimentos, medicina, arroz, banano, agua, de todo. Y tuvimos que dar la vuelta por la capital para llegar a la capital haitiana. Realmente me quedé sorprendido porque ese es otro mundo, otra cultura, otra vida, otro tipo de pensamiento, otra cosa. Haití es otra cosa a la cual tenemos que tratar con cuidado y con respeto, con la dignidad y la solemnidad que un pueblo merece, así como merece un vecino. Pero resulta que con Haití, que lo tenemos como vecino, no queremos tratar como tratamos al vecino que vive cerca de mi casa. ¿Y cómo vive el vecino que vive cerca de mi casa? Bueno, yo vivo con una verja que me rodea
y para colmo le pongo una cámara de vigilancia y para colmo le pongo un timbre en la puerta. Cuando el vecino quiere entrar a mi casa, toca el timbre o toca la puerta. Y como quien dice, presenta su pasaporte y me dice que si puedo pasar a su patio, si puede pasar a mi patio o puede pasar a la sala de mi casa. Y yo le digo, vecino, venga, entre, pase. Aquí no, esto es un relajo. El único vecino que puede entrar a tu casa, a tu cocina, a tu aposento, a tu sala, es el haitiano. Porque está cómodo si no existe ninguna política fronteriza que lo impida. Realmente nosotros tenemos que asumir un compromiso mayor con respecto a lo que es la frontera de la República Dominicana. Yo tengo un tema, pero le voy a agregar uno de 2 minutos adelante, que es el tema de Haití. Yo no soy fronterizo, soy más bien centrista. Bonao, Monseñor no está en el centro del país. Pero sí quiero llamar la atención que con el tema haitiano, primero Trujillo no fue un referente. O sea, Trujillo no fue un referente con la frontera de seguridad. Trujillo le dejó territorio al pueblo haitiano y mató muchísimos haitianos. O sea, Trujillo no es un referente. Ahora, lo que yo sí quiero decir aquí es que el gobierno que ha sido más firme con todo el tema haitiano ha sido el gobierno del PLD encabezado por Danilo Medina. Porque la sentencia del Tribunal Constitucional, la 168-13, que emanó la ley 169-14, que fue el bajadero a todo el régimen especial con el tema de los haitianos, fue una salida. Y pienso que este gobierno ha estado bien firme con todo el tema haitiano. Porque incluso mucha gente que ha salido a hablar del tema ahora fueron precisamente los que estuvieron en contra de todo eso en ese momento. Porque como dijo Sonia también, es buenísimo hablar desde aquí, pero esa es una realidad que todo el mundo sabe cómo se están manejando 317 kilómetros, que tengo entendido que tiene la franja fronteriza, de la carencia que hay ahí, que no ha sido descubierta en los gobiernos del PLD, que tienen 300 años, desde las devastaciones de Osorio del 1605 y 1606, donde comenzó realmente ya el abandono, diríamos, la separación de la española por todo el tema que conocemos. Y ya en los tratados, cuando se formalizan los dos países, entre Francia y España, allá han habido dificultades que dan al pecho. Esa pobreza que está ahí no la está descubriendo nadie ahora. El presidente que más interés le ha prestado a eso ha sido Danilo. Y él no va a resolver ese problema. Ese es un problema que lo tendremos de los siglos por los siglos. Porque ese fue un vecino que no lo elegimos nosotros. No se pueden mudar ellos, ni nosotros. Y evidentemente que en Haití hay un grupo de gente que le saca provecho a eso, comenzando por su clase política y su clase empresarial, que la mayoría de ellos viven en la opulencia y no viven en Haití, pero le sacan un provecho tremendo a esa miseria. Le digo eso para que no estemos descubriendo el agua tibia ahora, porque eso está ahí hace todos los años del mundo, y esa gente los días más pobre. Eso es para que quede claro. Cuando un africano dominicano va a Haití, ellos saben que es dominicano y lo cogen preso de una vez. Pero cuando un haitiano africano viene a nuestro país, viene con el apoyo de mucha gente de la comunidad y muchos de los guardias también. Y por más helicópteros, por más drones que pongan, que para mí son drones de juguete, van a seguir entrando, porque a los guardias que mandan allá, ellos no se sienten ser patriotas, ellos lo ven eso como una forma de hacer dinero. En nuestras comunidades es igual, lo ven una forma de que entre dinero. Pero aquí en Santo Domingo, no sé si en el caso del doctor Ureña, en muchos de los edificios, los que cuidan el edificio de noche son descendencia también del país vecino. En muchas casas ya hay jóvenes descendientes haitianos, la mayoría sin papeles, porque nuestra comunidad, nuestra sociedad así lo permite. Pero vamos al tema de seguridad, señores. Yo no sé cuál es el miedo que hay
de nuestras autoridades, no solamente ahora, estoy hablando de todos los años que yo tengo uso de conciencia, que le tienen miedo a los haitianos. Un haitiano viene aquí y mata y le saca un machete a un policía, el policía se echa para atrás y los guardias le han quitado su arma por no dispararle. Si lo matan a un haitiano en tierra dominicana, ahí vienen los derechos humanos. Otras nacionalidades que son hipócritas, donde nos quieren a nosotros que hagamos una cosa con los haitianos porque nadie quiere, ni le importa ese país. Sin embargo, quieren culpar al gobierno dominicano. Hemos visto que los Estados Unidos ahora mandó más de 5,000 miembros del ejército activo. Y eso que el ejército debe de usarse internamente cuando hay guerra. Sin embargo, por decreto el presidente lo manda porque viene una supuesta caravana de inmigrantes y quieren violar la frontera. Ellos sí pueden hacer eso. Nosotros no, porque le tenemos miedo a lo que va a decir el mundo entero. Los haitianos van a Cuba y ¿qué pasa? No, ellos no van a Cuba, le tienen miedo al gobierno cubano. Vamos para Santo Domingo, vamos a violar la ley dominicana y no le pasa nada. Entonces, dejemos el miedo que tenemos y vamos a enfrentar. Aquí hay más de 3 millones de haitianos en la República Dominicana. Y si nosotros no nos ponemos y actuamos como hay que actuar, bueno, yo no tengo problema porque yo soy un inmigrante, pero aquí la mayoría tenemos raza haitiana o africana, de un 80 que lleguemos a un 100, que sea bienvenido, porque si no nos ponemos de acuerdo y actuamos como debe de actuar como gobierno, porque el muro, como dije, no es nada más la frontera. El muro es que en una hora del Estado, aquí trabajan más haitianos que mismos dominicanos. Y lo hemos visto en las escuelas, donde hay 60 empleados y de los 60 hay 58 que son haitianos. Tenemos una ley de incentivo 2801 y la mayoría de los empleados son haitianos. Entonces, el problema no es de los haitianos, el problema es de nosotros los dominicanos que apoyamos lo que está pasando, no solamente en la frontera, no solamente en la frontera. Y por más instituciones de guardia que hagan, pues ya yo conozco como 5, la última es SFRON, no van a resolver el problema si no son patriotas los que mandan, de verde de comerciantes, como están mandando el ejército dominicano. Muchas gracias. Con estas 3 posiciones hemos llegado entonces a la conclusión en general de la preocupación que hay en el Senado de la República sobre la situación de la frontera. Para mí, en términos generales, se vio de que hay una atención por las Fuerzas Armadas a la zona fronteriza, de que el presidente de la República, con las tantas visitas que ha ido y proyectos que ha ido llevando diversos, sobre todo en lo que son primero los proyectos de visita sorpresa, lo que son las inauguraciones de hospitales que ha venido haciendo, y también en la parte de inauguraciones de nuevas escuelas, agregado de que en este mismo año el presidente caminó la parte más difícil de la frontera, que es la parte de Macasía, Sabana Cruz, Pero Santana, todos esos puestos que hay hasta llegar a Restauración, es decir, el mismo trayecto del doctor Pedro Ureña también lo caminó el presidente de la República, y en ese sentido sabemos que ha venido trabajando en lo que son algunos apoyos. De manera que ahí tienen ustedes el planteamiento desde el Senado sobre la problemática fronteriza, los avances y qué debe hacerse. Será hasta el próximo domingo con otro programa tan importante de desafío como el del día de hoy.